pero por ahora este estadio sigue teniendo el respeto de ese equipo que eliminó las dudas ya casi en la conclusión con el primer gol de Overmars en la Liga de las Estrellas. Hombre, creo que hay otro jugador ahí que es, me parece que era Gerard y Pito Abelardo también tienen. Claro, no, Sergi Abelardo. Están amenazados. Pero claro, no es lo mismo que no vaya un jugador que no vayan tres, ¿no? Finalmente llegó el gol de Overmars. Impresionante la velocidad y me recuerda que se mucho. Echa el balón a hacer, ¿eh? Sí, aquí se demuestra lo que es Overmars. Tiene velocidad y él hace se la coloca a la derecha, que es su pierna buena para pegarle. Me recuerda mucho un gol que le marcó al Madrid cuando con el Ajax en Copa Europa, en el estadio antiguo de... Otra vez en directo ya con Luis Enrique, encarando a Ángel, llegaba también Mini Sanguis, el centro, balón que le cae a Overmars, gol de Marc Overmars, marcó el segundo el Barça, en un momento que puede ser clave en el partido, minuto 43 de la primera parte, sprint final de la primera mitad, y ese 2-1 a favor del Barça. Marcó el holandés Marc Overmars, que se encontró con ese balón, que intentó despejar Álvaro, lo hizo pero no lo alejó demasiado. Fue un centro Luis Enrique, ahí veremos a Álvaro, le deja el balón a Overmars y tal y como le llega, engancha con la zurda ese disparo cruzado. Pilota per Cocu. Només va ser França en el gol d'or de Laurent Blanc, exjugador del Barcelona. Atenció, Overmars, posició correcta. Overmars i el gol! Això és el que ha de consagrar aquest jugador holandès del Futbol Club Barcelona davant la seva afició. Jugades d'aquest tipus, Marc Overmars amb una velocitat extraordinària i sobre la sortida de Juanmi aconseguint enviar la pilota al fons de la xarxa. Un gran gol de Marc Overmars, un gran gol. Gol de la temporada, a placer. Solo 3 minutos duró en este caso la alegría en la casa del pobre, ya que el Fútbol Club Barcelona empataba inmediatamente con un gol de Overmars, el mejor hombre del conjunto catalán, a pase de Rivaldo, que peinó un saque largo del guardameta Reina. Overmars, el atacante más activo durante la primera mitad, contribuyó también a la fiesta, con un tanto de fantasía, a un cuarto de hora para la conclusión. La acción de Overmars espectacular, suponía el cuarto gol para el Barcelona. Otro de los nombres de moda en el Barça las últimas jornadas. Hasta el minuto 17 prácticamente no hubo nada, y lo que hubo fue el gol de Marc Overmars. Sí, la verdad es que está jugando, lo hemos dicho otros días, una segunda vuelta, sobre todo segunda vuelta fenomenal. La primera tuvo, recordemos, 2 lesiones. Exacto, y la segunda vuelta muy buena de Overmars, y la salida para tapar un poco más portería. Bueno, pues Rivaldo es el que sirvió ese balón sensacional y la definición no menos buena de Overmars para el 2-2 a falta solo de 9 minutos. Igual que hemos dicho antes en el gol de Macay, este gol todavía deja al Barça con opciones de meterse en la Liga de Campeones. El pase es fenomenal y en línea con Fernando Torres, el jugador del Valladolid, posición correcta. Yo creo que cuando el Barça perdió con el Oviedo en casa, ni ellos pensaban que podían depender. Xavi, onside here Overmars, he's got a chance to finish Liverpool off, he just goes round Dudek and rounds off another sumptuous Barcelona move. Trata que el Barcelona se lleva el partido en los últimos instantes. Overmars, otro de los que salió en la segunda mitad, resuelve de tiro raso. Con toda la artillería en el campo, el equipo azulgrana fue inmensamente mejor, después de una primera parte horrible en la que sobraban defensas y faltaban atacantes. Fútbol 7 de hacer cosas muy buenas. Y Overmars también tiene que recuperar su mejor nivel, pero es un jugador que tiene que ser titular sí o sí en el Barça. Gol de Overmars, aunque con la colaboración inestimable de Lusenhoff. En el partido ante el Newcastle de Champions fue de largo el mejor del Barça, Overmars.
demasiado previsible, cortó la defensa, atención a Kluivert, intenta irse con velocidad, Overmars va a ganar la acción, se mete dentro del área Overmars, se la va a jugar el solo, gol de Marc Overmars, que acaba de marcar el segundo en el minuto 13 de partido. El Barça le da la vuelta a la moneda. Una vez más con mucha verticalidad, ¿no? Ahí está el pase de Kluivert, la defensa del Atleti, a pesar de tener 5 hombres, muy desguarnecida. Y ahí está el derechazo al palo más alejado por parte de Marc Overmars, que consigue el segundo. Debe estar pensando, qué bueno es esto jugar por la derecha, madre mía. Regueiro, ¿Cómo arranca este jugadón de Saviola, llega el cuarto de Overmars. ¿Cómo arranca el argentino Saviola? Tremendo desde atrás, con la velocidad que tiene él. Eso es, además es que esto es muy clásico de él. Si recordamos los partidos de River donde jugaba arriba, en punta, esto es, él siempre lo ha hecho, sobre todo a la contra lo ha hecho muy bien, es bastante, un jugador muy rápido. En el quinto, que fue también de Overmars, el pase fue de Riquelme, y Overmars estuvo, hoy sí que ha estado afortunado en mano a mano. En mano a mano, aquí sí que la defensa del Racing estaba ya bastante... Se van a concentrar ahora, ¿no? Con sí, Peterman. Se van a Palamos. Ya más contentos. El segundo lo ha fabricado de nuevo Kluivert. Se lo ha regalado a Overmars, que en posición correcta ha marcado el 2-0. Otra vez Kluivert va a calmar, esperar la llegada de sus compañeros. Luis Enrique, Marc Overmars está solo. Puede buscar el pase para Luis Enrique. Continúa Overmars, ¡gol! El gol del Barça, el gol de Marc Overmars. A placer en la frontal, no encontró posición. Y Marquitos Overmars, Marc Overmars, el extremo holandés, que sitúa el 3-0. El tercero para el Barça en el 79 de partido. A 10 para la conclusión, le dejan vía libre, Marchena que la aguanta, no le entra, y viendo que no tiene oposición, pues lo prueba con la izquierda, pegadito. Suposa el 2-1. Juga Cocu. Overmars, extraordinari, fantàstic, meravellós, quina jugada i quin xut potentíssim, col·locadíssim, ajustant el pal esquerre de la porteria de Sander Westerveld. Un golarro, el primer que marca en Lliga Marc Overmars al minut 72 de partit. Quina meravella de gol, semblava que anava fora però... تصدى لهم الحارس طبعا، ده بخلاف طبعا الهدف من ضمن الاربع كرات على فكره. مارك اوفرمارس يستغل المساحات وينطلق ويصوب ويريح الكل، ريح جماهير وعشاق برشلونه. مارك اوفرمارس يسجل في الدقيقه 74. مارك اوفرمارس الهولندي على ملعب سلامانكا 3-2. ادي الهجمه، مارك اوفرمارس هل يسجل المزيد؟ وبالفعل يسجل المزيد. مارك اوفرمارس البديل اللي نزل مكان لويس جارسيا يسجل هدف.